Hola, hola, ¿cómo estás? Qué alegría me da saludarte y darte la bienvenida a este nuevo episodio, o más bien este regreso de Pasaporte a la Autenticidad, el podcast de la comunidad Soy mi propia belleza. Yo soy Pame y estoy muy feliz de estar aquí contigo otra vez, ya sea que esta sea tu primera vez escuchando probablemente o que me hayas acompañado desde antes y estabas esperando este regreso. De verdad, gracias por regalarme este momento de tu tiempo. Voy a decir algo importante ante todo. Este espacio estuvo en pausa. Y esa es justamente la primera palabra que quiero rescatar. Pausa. Porque hoy no solo te estoy diciendo hola, estoy de vuelta, sino que quiero compartir contigo lo que significa regresar después de un tiempo, lo que se siente y lo que aprendí en este proceso. Claramente, antes de ir al tema central, hago la invitación a ser parte de la comunidad en Instagram y en TikTok, donde me encuentras como @soy mi propia belleza. Allí comparto reflexiones, mis aventuras como adulta universitaria, mis proyectos y sobre todo esos momentos en que la autenticidad se hace presente en cosas cotidianas. Desde tomarme un café hasta darme un respiro en medio de la semana. O incluso tropiezos por torpeza, que van siempre de la mano de mostrar algo más real y obviamente auténtico. Y también recordarte que este podcast lo encuentras en Spotify y en YouTube para que me escuches desde la plataforma que más te guste. A partir de hoy y todos los martes que vienen de este 2025. Y bueno, ahora sí, vamos de lleno al tema de hoy. El regreso y cómo las pausas también forman parte de la autenticidad. Muchas veces, cuando pensamos en pausar, aparece la culpa. Esto me sucede mucho, especialmente porque tengo momentos de alta sobreexigencia, instancias de trabajólica, nivel Dios, como dicen por ahí, y dar el paso a la pausa es como darle un espacio también a una vocecita molestosa a veces que me dice, ya no estás avanzando, te estás quedando atrás, vas a perder lo que lograste, jajajaja. Y con el hecho de que hace poquito menos de un mes tuve mi cumpleaños 36, digamos que tuve una instancia bien fuerte de esa vocecita molestosa. No solo con la grabación de los episodios de este podcast, sino que con la creación de contenido, con los estudios, con el trabajo, como con mi vida en general. De hecho, en el mes de abril hice un video en mi comunidad en donde había mencionado que me había rendido con esta comunidad, con esto de hacer contenido, de hacer crecer mis redes sociales y con todo lo que estaba haciendo prácticamente. El año pasado terminó bastante fuerte, con un estado de alerta constante, muy fuerte, e incluso tuve que pasar por una licencia médica que me dio conflictos internos muy fuertes, pero era una pausa obligatoria y tuve que buscar la visión de que detenerse no es fracasar. Es solamente para evaluar un poco todo lo avanzado. Es una decisión auténtica, necesaria y de autorrespeto hacia mí. Esto fue también muy ayudado y coordinado junto con mi psicóloga. Y la verdad es que si no lo hubiera hecho de esa manera, consciente, esa pausa, hubiera entrado en un bucle de autoexigencia que de verdad me iba a ser muy difícil de manejar. En esa instancia de licencia me pregunté muchas cosas. Las preguntas principales fueron, por ejemplo, ¿será que valgo algo todavía? Ya no soy importante. ¿Para qué hacer una comunidad si en realidad estoy puro dando cringe con mis historias de duda o de monitos? ¿Debería ya dejar la idea de estar en redes sociales si total a nadie le importa? ¿Ya no valgo como profesional? ¿Para qué seguir estudiando si total mi aporte en el trabajo es nada? Sí, totalmente. Esas eran mis preguntas, ese fue mi bucle constante antes y durante la pausa obligatoria que tuve que hacer. Y creo que es bueno compartirlas en este podcast, la verdad, porque estoy segura que no soy la única que ha dado vueltas por ese lugar de dudas de sus propias decisiones, de sus propias acciones, caminos, eh, acciones que ha hecho en el tiempo.
Y lo más valioso que tengo para compartir en esta instancia es que las pausas son una respuesta a muchas preguntas. Y es lo que yo necesité justo en ese momento de mi vida. Durante este tiempo, lejos del podcast y con la pausa obligatoria, me di cuenta que también tuve aprendizajes, unos puntos claves que les quiero compartir, como por ejemplo que la pausa me permitió escucharme mejor. Estar corriendo todo el día o como en un piloto automático, llenando mi agenda de tareas, responsabilidades, era muy difícil conectar y escuchar esa voz interna que nos dice qué necesitamos, que nos habla de nuestra verdadera esencia y de nuestras capacidades o las habilidades que hemos desarrollado en la vida. En mi caso, el silencio, la oportunidad del tiempo libre, la instancia de estar conmigo, la verdad me mostró que tenía que reorganizar mis energías. La verdad tenía la energía dispersa por un montón de partes. Y que había muchos temas personales y profesionales que necesitaban de mi atención, especialmente para poder sostener la energía que me demanda el estar en el proceso de estudiar, trabajar, hacer diferentes proyectos como el podcast, también manejar la red social de Soy mi propia belleza y otras cosas que me gustan hacer que me llenan de energía. Y todo eso junto a la vez es difícil de sostener. Y si yo estoy con baja energía y con esa voz autosaboteándome más fuerte que esa voz interna que me dice que yo soy capaz, que yo tengo las habilidades y todo eso, es bastante complicado tener un momento de lucidez o de brillantez si es que estás como con ese ruido. Y por eso la pausa fue un tema muy incómodo, no lo voy a negar, ya no fue tan suave o tan como brillante del todo, y en todo momento tampoco fue como así como que guau, alegría, pero sí puedo decir que mi pausa ha sido totalmente honesta. Otro punto importante que quiero compartir de esta pausa es que la autenticidad no significa estar siempre como motivada o siempre arriba, siempre presente en redes sociales. La autenticidad también es reconocer que cuando no podemos con todo, como lo que me pasó también, cuando necesitamos retirarnos un momento, cuando es necesario volver a lo básico, a lo simple, a lo pequeño. Me di cuenta que en este espacio, donde siempre hablo de autenticidad o de procesos, de darle valor a lo que haces y un poco de amor propio y diferentes cositas que tienen que ver con esos temas principales, la verdad es que no la estaba reencarnando la autenticidad como tal, ¿ya? Necesitaba vivirla en carne propia y eso implicaba también decir cosas como, por ejemplo, hoy no puedo, necesito un respiro, necesito una pausa, o mejor voy a descansar o voy a hacer un break para poder recargar esas energías. Sin embargo, la vocecita de la autoexigencia, en mi caso, estaba ahí diciendo que no, 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 yo tenía que producir, producir, producir. Y el tema es que es bien molestosa esa vocecita. Pero si yo estaba hablando con ustedes sobre autenticidad, sobre darle valor al proceso, y efectivamente no estaba, estaba como cura gatica, como dice mi mamá, predica pero no practica, no iba a ser consecuente con lo que les estaba contando y lo que les estaba compartiendo. La vocecita de la autoexigencia es bien molestosa, la verdad, y le he tenido que bajar el volumen en hartos momentos, pero esta pausa me ayudó también a manejarla desde ese lugar. Y otro punto clave que les quiero compartir es que volver nunca es lo mismo que antes. Esto es como una frase media extraña, pero en realidad cuando uno regresa después de una pausa no vuelve al mismo punto. Por ejemplo, puede ser de que te fuiste de vacaciones y estuviste 3 semanas fuera de tu trabajo y quedó ahí un pendiente. Independiente de que tu trabajo entre comillas, te siga esperando después de que te vas de vacaciones, tú vuelves, pero no vuelves igual que lo que eras antes de irte de vacaciones o como estabas antes de irte de vacaciones. Y lo mismo me pasó con esta pausa.
no se vuelve al mismo punto. El entorno evoluciona y uno también, a pesar de que esté como en pausa o en un momento así como de buscar tranquilidad. Hay que considerar de que cuando vuelves a los puntos anteriores, ya sean lugares, ya sea trabajo, ya sea proyectos, ya sea a ti, traes nuevos aprendizajes y también heridas sanadas, experiencias que te cambiaron. Es muy parecido a cuando tú, por ejemplo, te vas de viaje o también cuando dejas en stand-by tu trabajo y, no sé, tomas una licencia. No se vuelve al mismo punto, con las mismas condiciones probablemente, ni con los mismos aprendizajes o conciencia que tenías en ese momento. Este regreso, en mi caso, no es volver al mismo podcast de siempre, es volver con otra mirada, con más calma, con más claridad, con más convicción, la verdad, de que quiero sostener este espacio con amor y con propósito. Y siento que esto puede ser aplicado también no solo en el podcast, sino que en diferentes instancias de mi vida, tanto para mí como para ti, que probablemente estás escuchando. Quizás tú tienes un proyecto ahí que está dando vuelta y esperando o como pendiente y que dices, ya, ahora lo voy a hacer, pero aparece otra cosa. Y claro, volver a retomar esos proyectos desde lugares más saludables, más conscientes, más amables contigo, eh, es un aprendizaje y es una instancia igual muy linda que hay que darle valor y hay que darle espacio. Es probable que estés retomando algo que te gustaría hacer, que tenías en pausa, como digo, ya, por el motivo que sea. Y aunque digamos voy a volver a tal punto, ¿cierto? Creo que hay una fuerte dosis de novedad también en este aspecto, cuando tú vuelves al punto que dejaste pendiente, al proyecto que está esperando, a esa carta que no has terminado o a ese libro que todavía no avanzas, ¿ya? Hay una fuerte dosis de novedad y de visión en ese retorno, que cuando lo notas, en mi caso, yo sentí una plenitud y me pasó así como una paz, algo que hacía mucho tiempo no me sucedía, pero fue muy bonito, especialmente cuando me tocó volver a trabajar y tenía unos aprendizajes muy bien arraigados por simplemente haberme dado un espacio para mí, para esa pausa. Quiero serte honesta. La verdad es que no fue para nada fácil aceptar la pausa, tomarla, vivirla, convivir y estar, ¿ya? En ninguno de los aspectos de mi vida que estaba poniendo atención fue fácil colocar una pausa. Lo cierto es que no solamente con el podcast hice la pausa, sino que también con redes sociales, con el trabajo, con mi vida en general. Debo decir que lo único que me sostuvo bien y porque me hace muy feliz, lo estoy disfrutando y me gusta en muchos aspectos, es la carrera universitaria y lo mucho que me gusta el trabajo en los negocios. Eso fue algo que me sostuvo y que me mantuvo en tranquilidad también porque pude hacer esa pausa pensando también en que esas actividades a mí me dan mucha energía y me hacen sentir bien. Y de a poco el hecho de ir volviendo a los diferentes frentes, al trabajo con la perspectiva distinta de no ser tan exigente y a las redes sociales con mucha más amabilidad y autenticidad, eh, me sirvió. O sea, dije, al final esto no fue tan fácil de hacer, pero sí lo valió en cada instancia. Para mí, por ejemplo, estar compartiendo con más amabilidad y más autenticidad en redes sociales, aunque a veces esté haciendo el ridículo o dando cringe o como que me ha pasado también esto de que, de que me cuestiono, así como, ¿estaré compartiendo demasiado tema de Dua Lipa o demasiado tema de Harry Potter? Porque son cosas que me gustan y que son parte de mí, entonces me hacen eh, mostrar de manera auténtica mi yo. Pero
La idea es que este podcast, ¿cierto? También se transforme en un lugar de historias, un poco más con más temas, con más para compartir y especialmente con más calma. Por eso también cambié el día de estreno del podcast. Anteriormente era día domingo. El podcast salía los días domingo, como a las 5 de la tarde, me parece. Y ahora en este momento lo estoy colocando los días martes, porque siento que el fin de semana también me ayuda a estar en una conexión un poco más creativa y también en calma para poder producir ciertas cosas de temáticas que quiero conversar. Debo decir que en este momento tengo la vocecita molestosa diciéndome, ay, pero si el año pasado dijiste que esto estaría todas las semanas y duraste nada. Esa es mi vocecita. Ya, y sí, ahora estoy colocando la misma meta, pero por eso también la pausa tiene frutos en mí y en mis acciones. Esto lo digo porque este podcast, igualmente, y les cuento, quería lanzarlo en agosto. Y ahí fue pasando el tiempo, llegué a septiembre, no tenía nada grabado, nada pauteado, ni siquiera una cosa así como ideas. Es más, ni mi diario estaba tratando de avanzar o de dejar al día. Y eso que yo escribo muchas veces. Hasta que una noche de sábado, me acuerdo que me senté hace un par de semanas a escribir y a preparar el primer episodio de este, bueno, que es este que estoy aquí haciendo ahora, que es Volviendo a la autenticidad. Y sin parar, lo que me reafirma que puedo silenciar mi vocecita y recordarme que este podcast es mío y yo veo de qué manera coloco la regularidad de los episodios, si es que alcanzo a grabar o no, cómo voy a promocionarlos. Y sobre todo, me recuerda que este proyecto es totalmente autogestionado y autoproducido y auto todo. Yo no tengo muchos recursos, la verdad, como apoyo humano. Ya no cuento con alguien que me asista en las ediciones o los recursos económicos en este momento como para pagar la publicidad del podcast. Pero también entiendo algo que es muy clave, que he venido diciendo en Soy mi propia belleza por mucho tiempo, y que este retorno lo reafirmó totalmente. Y es que cada proceso tiene su ritmo propio, y lo más auténtico que puedo hacer por mí en esta temporada es ir caminando a mi propio paso. Hasta hace un tiempo mi camino fue demasiado rápido, sin detenerme, sin tomar aire, sin nada. Luego de la pausa, mi camino fue un poco de detenerme, tomar aire, reorganizar mis prioridades y alzar el vuelo o seguir caminando y continuando este viaje desde una fuerza interior renovada. El tuyo puede ser distinto, hacia diferentes destinos, más o menos acompañados, y eso está bien. Lo que más quiero decir y recalcar es que ahora las pausas las hago regularmente, como una especie de recarga de batería de mi celu. Porque si cuando le queda poca batería a mi celular o a la tablet, coloco el cargador, ¿por qué yo no me recargo mi batería interior para seguir trabajando, haciendo contenido, escribiendo o aprendiendo? Dejo la pregunta, just in case, para ti. Creo que es una muy buena pregunta para que puedas reflexionar contigo y que te pueda servir. Ahora también quiero dejar algo muy claro. Estoy súper consciente que probablemente esto de las pausas suena sencillo, porque la verdad es que todos tenemos diferentes motivos para no hacer pausas o que en realidad están en modo automático por diferentes situaciones. Y es probable que sea una acción difícil de realizar, por lo que eso es uno de los motivos por los que decidí también volver al podcast, porque sé que cada proceso puede ser un reto, una solución, una ayuda o una motivación para otros. Y como creo en que deben existir instancias para hablar, conversar, decir acciones o hechos o pequeñas cosas que nos pueden ayudar a recargar nuestra batería o a continuar nuestros diferentes caminos y procesos, es que este nuevo episodio y temporada está comenzando con el valor a las pausas y el retorno
a tus propios caminos. Esa es mi situación actual y quería compartirla aquí en este espacio creado con tanto cariño y, por supuesto, autenticidad. Y es así como estoy llegando al final de este episodio. Quiero agradecerte por estar aquí, por acompañarme en este regreso que para mí es muy significativo. Igualmente te invito a que te suscribas a este podcast en Spotify o YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales en Instagram y TikTok como @soymipropia-belleza, donde comparto mis aventuras diarias en las historias y contenido para compartir autenticidad y valor a los procesos. Si sabes de alguien que requiere una pausa o está por retomar algo que le hace bien, tal vez este podcast le ayude un poquito, así que te invito a compartirlo. Como siempre, te agradezco porque estás aquí, por escucharme y darme un poquito de tu tiempo en este nuevo episodio. Nos estamos encontrando en redes y el siguiente episodio del próximo martes con más autenticidad, valor a los procesos y temas que compartir. Te espero la próxima para volver a tomar el pasaporte a la autenticidad. Adiós.